Bueno, aquí están ya con nosotros Fausto Espotorno. Fausto, gracias por este ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Daniel, gracias por haber venido. Un gusto. Héctor Nieto, gracias. Gracias Héctor, empiezo por usted, porque digamos, es sintomático. Mañana tenemos un paro en la ciudad de todos los hospitales públicos a propósito de la violencia que se ejerce sobre los médicos de parte de eventuales pacientes, familiares, etcétera. Tan sorprendidos y tan indignados y preocupados estamos nosotros. En mi caso, más de 30 años de ejercicio de la medicina en un hospital público. Cuando empezamos a pensar los riesgos para la salud de los trabajadores del sector salud, nos preocupábamos por los riesgos biológicos, por el problema de la sobrecarga mental. En los últimos años el problema de la violencia empieza a ser un problema que determina nuestra capacidad de trabajo. Nuestros compañeros, los colegas, los trabajadores del equipo de salud ven realmente con mucha preocupación su integridad física, su integridad mental en función de las agresiones que son realmente muy frecuentes y son cada vez más intensas, más violentas. Tal vez a partir de medidas que se hayan hecho consensuadamente entre los trabajadores y el Ministerio de Seguridad de la ciudad y con el Ministerio de Salud, se logró minimizar o reducir la frecuencia, pero cada vez tenemos hechos más violentos y más dramáticos. Por eso lo que están pidiendo es por policías que vuelvan, esa que se retiró en el 2011, y supongo que una modificación a la legislación para que quien ataque a un médico como quien ataque a un docente, como ocurre actualmente con un policía, tenga una pena distinta a cualquier otro ataque, a cualquier otra persona, digamos. Es cierto, hay un proyecto que la Asociación de Médicos Municipales está impulsando a nivel de diputados para que se agrave la pena de quien agrede a un trabajador en el sector salud. Pero el paro de mañana tiene el sentido de llamar la atención del Ministerio de Salud de la ciudad acerca de los médicos, los trabajadores del equipo de salud. Necesitamos un escenario seguro para trabajar. ¿Y hoy no lo tienen? No lo tenemos, no podemos asegurar la calidad de atención, no se puede asegurar la calidad de servicios a la población cuando las condiciones de trabajo de los médicos no tienen el mínimo de la seguridad y la serenidad con la que se tiene que pensar y tomar decisiones. En cualquier lugar de trabajo, el tuyo, el de cualquiera de los compañeros que están en el piso, nadie puede pensar seriamente la toma de decisión en un proceso de toma de decisiones si tenés un arma apuntándote, si tenés a alguien violentando el lugar donde vos estás trabajando, si no se te permite la mínima intimidad que tu paciente necesita. En ese escenario hoy estamos trabajando los médicos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso pedimos como una primer medida, al menos que vuelva la fuerza policial, que vuelva la policía, porque en aquellas épocas al menos la presencia de la fuerza policial atenuaba. Obviamente eso no va a alcanzar. Necesitamos también que mejoren las condiciones edilicias, las condiciones de seguridad, sobre todo los sectores de emergencia, necesitan adecuarse a ese tipo de demanda que ha cambiado. Y necesitamos que nuestras condiciones de trabajo sean consideradas. No se puede pensar una salud pública de calidad si las condiciones de trabajo del equipo de salud no son adecuadas. Definitivamente. Ahora, Daniel, yo mientras lo escuchaba a Héctor, suponía ¿qué nos pasó para llegar a esto? Porque el guardapolvo era un elemento limitante de la agresión, tanto el docente como el médico. Era impensable hace 30, 40 años. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que hay un fenómeno de implosión social que se ve en las guardias en los hospitales, muy brutalmente en el conurbano bonaerense, que se ve en las escuelas. Lo que hay es un montón de gente que revienta para adentro, que la pasa mal, que está con problemas, que no tiene trabajo, que llega, se pelea con la mujer, con el hijo, que cuando lo convocan de la escuela se tensiona con la maestra porque le está diciendo, resolveme este problema que no sé qué hacer con mi hijo. Hay un fenómeno de degradación y de implosión social importante. Creo yo que a pesar de todo, lo único universal que tiene legitimidad en la Argentina es la escuela. El mismo padre que está confrontando entiende que un chico dentro de la escuela está cuidado y que lo están cuidando. Un chico que se queja de que aprende siempre lo mismo y que muchas veces no tiene clase, siente que en la escuela está en un ámbito cuidado. Para mí la reconstrucción de la Argentina viene de trabajar el ámbito de la escuela, pero hoy docentes y médicos la pasan mal porque la implosión, la tensión, el que no le encuentra la vuelta a la vida, eso es violencia familiar y sobre todo sobre el ámbito de la salud y sobre el ámbito educativo. En términos económicos, la macro, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está la Argentina hoy? Para después terminar en la micro y saber si vamos camino a una economía con más empleo, menor inflación, menor pobreza, digamos, y en todo caso reducir drásticamente la indigencia que hoy la Argentina padece y que está en torno a cifras siderales. Pensar que hay más de uno de cada 20 argentinos que no come lo que requiere por día es realmente dantesco. Así es.
Mira, la macro argentina en general lo que tiene son 4 años, ya lleva con este año 5 años de estancamiento. La economía este año va, según el FMI, menos 1,5% de crecimiento este año, de caída. Nosotros estamos estimando también menos 1%. Y en realidad, si vos mirás el menos 1 de este año, se contrapone al más 2 del año pasado, que se contraponía al menos 1,5 del año. O sea, es una economía que está estancada desde hace 5 años, ¿no? Con el empleo estancado desde hace 5 años, el empleo privado. Todo el empleo fue contra el empleo público, lo cual hizo aumentar más el gasto, más el déficit fiscal, sumándole esos tarifas, subsidios, etcétera. Y hoy tienes una economía que está en una situación muy difícil de resolver. El problema económico argentino no es menor. Yo te diría que es uno de los problemas económicos más grandes que ha tenido la economía argentina en décadas. Y lo hace difícil, eso lo hace difícil de resolver. O sea, no lo puedes resolver de un solo golpe. Es múltiple digamos, tiene causalidad múltiple y tiene un abordaje bien complejo, digamos. Y tamaños muy grandes. El gasto público en Argentina, hoy del 2015 fue el 53% del PBI. Cuando decís que el gasto público es, la Argentina produce $100 o bienes y servicios por $100, $53 lo gasta el Estado. Lo gasta el Estado. Nación, provincia o municipios. Para lo cual requiere altas tasas impositivas, es decir, muchos impuestos y mucha deuda. O maquinitas imprimiendo billetes que generen inflación, digamos. La inflación entenderla como un impuesto inflacionario. Por eso los economistas decimos, bueno, si no le alcanza plata al gobierno, con los impuestos cobra el impuesto inflacionario. Entonces ahí tenés una masa de impuestos y una masa de inflación que hace que toda la economía le cueste funcionar. O sea, vos pensás que de otro lado hay un empresario, un trabajador que tiene que cargar con todos los impuestos y después consume, un empresario que tiene que cargar con todos los impuestos y después produce, y además la inflación que distorsiona todo, porque la inflación es como si te pusieras unos lentes donde no puedes ver bien qué es lo que va a pasar. Pensá que desde un empresario hasta una pareja que se quiere comprar una casa, no puede pensar a 20 años con inflación. Y de hecho, 20 años nadie puede pensar. Pero la Argentina no tiene una mirada de mediano y largo plazo, digamos. La Argentina es el aquí y ahora, vivo como puedo, me sálvese quien puede, después mañana vemos o no. Pero eso es un poco descriptivo también de nosotros, buscando el atajo casi permanente, ¿o me equivoco? Y es encontrarle la vuelta a lo que puede y a lo que sale. Y en ese fenómeno lo que hay es un achicamiento, lo que hay objetivamente de una persona. Le alcanza menos la plata por la inflación, primero vino alimentos, después transporte, después tarifa. Separaron las changas. Yo creo que lo determinante para entender el mercado laboral no es solo cuántos despidos ha habido, que ha habido cerca de 140.000, sino qué pasa con el gasista, el plomero, el carpintero. Cuando se pagan las changas se complica todo. O sea, el autónomo, el cuentapropista, el monotributista, eso es digamos. Un tercio de los que trabajan. Y ese mundo, básicamente, perdió ingresos. Esa persona, todo le sale más caro, le entra menos plata y se fue complicando. Y en el medio le vino el tarifazo. Si uno quiere ir a un dato concreto, por primera vez en año bajó el consumo de leche. El consumo de leche fluida en sachet. Todas las madres en Argentina, la madre grande, la madre chica, la más rica, la más pobre, sabe que tiene que darle leche a su hijo. Si baja el consumo de leche, hay una sola lectura, no hay plata. Uno recorre un barrio y va a encontrar mucha gente sentada sin nada que hacer y en el almacén del barrio, la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, esa es la que está hoy en el almacén del barrio. Hay un problema importante. Yo creo que esta idea de un contexto efectivamente económico muy complicado, meterle un ajuste, terminó de desacomodar la cosa. Ahora, hoy Macri dijo que lo peor ya pasó. Ahora, sin embargo, ustedes sacaron el último relevamiento de la producción industrial y termina en junio dando una caída mucho más importante que cualquier mes del año. Bueno, sí, exactamente. En realidad, todo el segundo trimestre fue negativo en un 4%, ¿no? Todo el segundo trimestre. Hay factores particulares, está el tema de la cosecha que afectó a la industria también, porque hay que tener en cuenta que el 34% de la industria es alimentos y de ahí la mayor parte, una gran parte es aceites y harinas que proviene en el segundo trimestre, ¿no? Que proviene del procesamiento de la cosecha. Tenés el tema Brasil, que eso te está afectando mucho la industria. Hay otro tercio de la industria que prácticamente no está funcionando y no va a funcionar por un tiempo porque son los sectores vinculados a Brasil. Y después tenés un tercio de la industria que está en el medio, con algunos rubros que crecen, como es el agroquímicos. Cemento está en baja, pero ahí las perspectivas sobre construcción son mejores. Un sector mixto en el medio. Pero yo creo que por ahora este año no vas a esperar un crecimiento y tampoco creo que vaya a tener un crecimiento del consumo. Con lo cual hay que esperar el 2017. Sí, a ver. O sea, no solo no es segundo semestre, sino probablemente tampoco es último trimestre, quizás todo sea 2017. El último trimestre puedes empezar a ver algunos datos positivos, ¿no? Yo creo que así como el gobierno está tratando de acomodar la economía de a poquito, porque decimos, el problema es muy grande para resolverlo en un solo golpe, también la salida va a ser de a poco. Entonces vas a tener un último trimestre donde crezca el sector agrícola, probablemente por el trigo. La cosecha de trigo va a ser buena. Girasol, más área sembrada. Girasol, bueno, es que no tenías, estaba prohibido producir, prácticamente prohibido exportarlo.
prácticamente prohibido producir trigo, con lo cual ahora lo puedes producir, eso va a andar. Vas a tener ahí agroquímicos que ya están dando y ese sector va a seguir empujando. Todo lo que es servicios y insumos para el agro va a andar. Y la construcción, que creo que tanto privada como pública va a andar. De hecho, si uno mira los permisos de construcción, ¿qué indicadores ves de crecimiento? Bueno, el permiso de construcción es uno. Viene 30% de crecimiento en el primer trimestre. 30%. O sea, hay más gente que tomó la decisión de construir, pidió un permiso, se lo otorgaron, va a levantar un edificio, va a construir una casa, va a construir una fábrica, lo que sea. Exactamente. Y cuando ves un indicador también de la construcción, que son los planos que le aprueban los arquitectos, también está creciendo en orden del 20-30%. Con lo cual, hay indicadores anticipados de la construcción que podrían andar bien. Y el otro sector es el agro. Yo creo que esos dos sectores pueden impulsar la economía en el último trimestre. Y después, si eso anda bien, tendrás un 2017 por ahí un poco mejor, ¿no? Para que eso se note en una familia, vos necesitas mucha obra de infraestructura de pequeña escala, saneamiento, núcleos húmedos, construcción en pequeña escala. La idea de la obra pública y los 2.800 kilómetros de autopista es realmente buena para la Argentina, la va a conectar, pero no es eso lo que va a cambiar el 34% de pobreza ni el 1,5 millones de jóvenes no estudian y trabajan, que necesitan mucho pico y pala. O sea, acá hay que combinar todos los aspectos. Efectivamente, Ahora, la situación es muy compartimos que estamos en un momento bisagra, digamos. Absolutamente. Que no teníamos tal vez magnificado, porque acá la sociedad pareció que fue el escenario electoral del año pasado. En Disneylandia. En un contexto en donde había problemas, pero las cosas se arreglan. Plata hay, consumo hay, mañana vemos, qué sé yo. ¿No es cierto? Da la impresión de que no estábamos ante una crisis. Lo que nos hemos encontrado después es con una crisis. Entonces ahí aparece un discurso que dice, mire, no había crisis, la inventaron. Y otro que dice, mire, salvamos de terminar en una explosión. Ahora, la verdad es que por donde uno mire, no son problemas de ayer ni de hoy solamente, son problemas estructurales que acarreamos hace mucho tiempo. Los últimos 4 años del kirchnerismo fueron buscar la cuadratura del círculo, complicó todo, empeoró la situación social, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación y se desacomodó la estructura económica. Está claro que la herencia es una herencia muy complicada. Pasa que el gobierno, como única política, le metió un ajuste. A ese enfermo que tenía 39 grados, le metió un ajuste y le llevó a 41 grados. Un enfermo que ya estaba muy complicado. Hablando de enfermos, cuando usted me dice que el nivel de violencia es mayor, ¿no es cierto? ¿Hay un componente de esta geografía que estamos describiendo, un componente psíquico? ¿Nos hemos tornado más violentos? La respuesta rápida es claramente sí. Nosotros vivimos un escenario cada vez más violento. Los determinantes de la violencia son diversos, multicausales, tienen raíces profundas en lo social, claramente la educación, las cuestiones económicas, el tipo de empleo, la calidad de empleo, las condiciones de empleo. Un dato que los compañeros que compartimos la mesa mencionan que tiene que ver con la necesidad de generar empleo. Desde los médicos y desde la medicina sabemos que no cualquier empleo, el empleo sano y seguro, porque algunas formas de empleo lo que hacen es producir también mucho daño en las personas. Es cierto, quien no tiene empleo necesita un empleo, necesita trabajar, pero no se debe trabajar de cualquier manera porque eso termina dañando la salud de las personas. A los médicos, a los trabajadores del equipo de salud nos está pasando esto. Tenemos que dar servicios, no podemos no darle servicio a la sociedad. El hospital público es el último lugar al que recurre aquel que no tiene otro lugar donde ir. Necesitamos que la población entienda que se debe preservar eso como un lugar necesario para asistir a aquel que no tiene otro lugar. Y quienes estamos trabajando allí necesitamos tener las condiciones necesarias para poder desarrollar el trabajo. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Yo soy especialista en medicina del trabajo. Mi especialidad son los riesgos de trabajo. O sea que sabe bien de qué se trata. Lo vivimos en primera persona. En nuestro hospital funciona un servicio público de salud y seguridad en el trabajo. Atendemos a nuestros compañeros luego de las situaciones de crisis. Créanme, y esto es importante que la audiencia lo sepa, nadie puede seguir trabajando después de una situación violenta. La colega que se vio en las cámaras del fin de semana, pero la cantidad de compañeros que sistemáticamente vemos frente a situaciones de amenaza, de insultos, compañeros que han sido esperados en la calle porque no había un turno, colegas que fueron amenazados con un arma porque no tenían la lista de espera en función de sus necesidades, o porque su familiar tuvo una evolución no deseada, o porque el enfrentamiento de la violencia entre dos bandas que negocian algún territorio se traslada hacia adentro de un hospital. Esto es una realidad que hoy vemos. Nosotros queremos advertir y queremos pedirle a la sociedad que comprenda y queremos pedirle al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que entienda que necesitamos trabajar en un escenario seguro.
Héctor, gracias por este ratito. Gracias a Lamento ustedes. que estemos hablando de estas cosas. Nosotros Lamento también. profundamente. Pero muchas gracias por darnos el espacio. Faltaba más. Daniel, gracias, como siempre. Un gusto, El un placer gusto, de en serio. tenerte. Fausto también. Gracias. La última pregunta, en todo caso, para ustedes dos breves, aunque sea, es: ¿ustedes imaginan un escenario de inflación bajando fuertemente, inversión creciendo y empleo reconstruyéndose? ¿O eso es casi ciencia ficción o voluntarismo puro? Yo creo que eso va a pasar. La inflación lo veo lo más probable de todos. Creo que los datos de inflación en realidad, sacándole el lustre y mirándolo bien, uno ve que va bajando la inflación. El tema del crecimiento del empleo, yo creo que eso va a tardar más. Tenemos muchos costos laborales. Hay una cosa que hay que discutir: el costo laboral es altísimo en Argentina, muy alto. Hoy contratar a un empleado en Argentina cuesta el doble de contratarlo en Brasil, que es nuestro compañero De ruta, digamos, en términos de ganar mercados y nuestro principal socio comercial. Bueno, y no estamos hablando del salario solamente, hay costos laborales enormes. Impositivos, digamos. Seriamente el impuesto al trabajo es muy, muy elevado. Perdón, todos los impuestos son elevados en Argentina. Hoy estamos en una situación de impositiva muy, muy extrema. Pero hay que pensar seriamente que una prioridad sería bajar impuestos al trabajo, porque estoy convencido de que lo que tenéis que lograr es crear empleo. Es la primera objetivo a realizar, ¿no? Y ahí no puedes estar cobrando impuestos a quien genera empleo. Sí, yo no creo que vayamos a un esquema positivo. El gobierno va a conseguir inversiones, pero para minería, para soja, para el sector financiero, eso no va a derramar sobre el empleo. Si no arma cadenas de producción, si no se mete fuerte con la construcción, con el textil, con el turismo, con el metal mecánico, no va a mover el empleo. Y si no hace algo para controlar la inflación, si no arma un consejo económico social o algo por el estilo, es raro que la inflación baje de manera sustantiva. Gracias, como siempre.